distracción, ¿no? O probablemente solamente porque quieren relajarse, o probablemente porque quieren escuchar algo para aprender. Bueno, pues todo lo vas a encontrar aquí en el canal. Este es un canal de ASMR cristiano. Para los que llegan por primera vez, sean todos bienvenidos y bienvenidas. Recuerden que siempre son invitados para dejar sus comentarios. También para dejar así, mira, ve en el video un like para recomendar el canal a otras personas. Cuando ustedes dejan sus likes, esa es una interacción que YouTube con su algoritmo lo determina como un video muy importante, y creo que sí lo es importante porque tiene información relevante, una información que produce esperanza en los que están desesperanzados. Claro que sí. Ahora les envío a todos un saludo, a mis hermanas y hermanos que también tienen aquí ya por 3 años que estamos con este canal. Sí, con los videos de ASMR. Muchísimas gracias por estar aquí siempre leales. Tengo varios hermanos y hermanas que me han mostrado su lealtad aquí siempre, ¿verdad? Y dejando sus comentarios. Les envío un saludo y que Dios me los bendiga muchísimo. Que Dios les dé paz al corazón, les dé gozo aún en medio de las tribulaciones, porque sé que hay hermanitos y hermanitas que están pues padeciendo alguna enfermedad, pero en el momento que tú menos pienses, la palabra producirá salud en tu cuerpo, porque la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios produce vida en todos los que la escuchan. Y bueno, el día de hoy quiero leerte un poco. Sí, eso voy a hacer, voy a leer. Espero prestes atención porque la información o la lectura de hoy se trata de qué hizo Jesús después que resucitó. ¿Qué hizo Jesús después que resucitó? La verdad que cuando Jesús fue llevado al madero, pareciera que era como una derrota para él. No, eso parecía aparentemente de que había sido derrotado porque estaba allí en la cruz y luego sepultado. Las personas que lo hicieron, lógicamente fue un plan del enemigo mayor que existe en la tierra. Fue un plan del enemigo, ¿verdad? Pero Jesucristo no terminó allí su obra que iba a hacer. Ahora la pregunta, entonces, ¿qué hizo Jesús después que resucitó? Quizás a simple vista muchos pensarían que ya que tuvo la oportunidad de salir de la tumba, tenía la oportunidad de salir a vengarse, ¿verdad que sí? Porque como humanos, esa es la
lo hizo. Al contrario, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, ahora vamos a ver, porque en verdad él fue llevado a la tumba, pero está comprobado que él vive y vive en nuestros corazones. Y lo más importante, que podemos tener una relación personal, amistosa con él, una comunión todos los días, cuando tú quieras, con el Señor, ¿verdad? Ese Señor resucitado. Porque hoy quiero leerles esto, bueno, para que podamos conocerle y poder entender el poder de la resurrección, porque un día habrá resurrección de todas las personas. Sí, así como Cristo resucitó, nosotros resucitaremos también. No termina todo cuando nuestro cuerpo físico deja de existir. Podemos conocer el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Nosotros también un día vamos a participar de la separación física o del cuerpo con el alma, pero también resucitaremos. Ok, o sea, no se pierde la esperanza. Bien, hoy vamos a tener unas lecturas en 3 evangelios, ¿verdad? Pero déjame decirte que, como te decía, muchos quizás no podría parecer que Jesús iba a vengarse después de resucitar, pero en verdad Jesús ya había obtenido la victoria cuando él salió de la tumba. Allí obtuvo la victoria con su resurrección, porque la muerte no tuvo poder sobre él, no lo dejó en la tumba. Así sucede con todos aquellos que recibimos al Señor Jesucristo. El poder de la resurrección también se va a efectuar en nuestras vidas. Resucitaremos para vida eterna. Esa es la esperanza más hermosa que podemos tener, y en medio de tanto dolor y desesperación, la esperanza más hermosa es que aunque nos vamos de este cuerpo físico, hay un día para resucitar. Y bueno, entonces cuando Jesús resucitó, después hizo cosas muy tiernas. En lugar de salir a vengarse, él salió a mostrarse y hacer cosas con mucha ternura. Él en los días posteriores fue en busca de sus amigos, de sus discípulos, y los ayudó a ver quién en realidad era él, porque antes de llegar a la cruz, Jesús ya los había enseñado, ya les había dado lecciones, los había preparado, porque él les había dicho que un día no iba a estar con ellos. También les había dicho, los había preparado de que uno de ellos lo iba a entregar. Los discípulos habían recibido ya las palabras, pero ahora que Jesús resucitó, venía a comprobarles que lo que les había enseñado era una realidad, era una verdad. Entonces Jesús barrió con toda confusión que pudiera haber habido en la mente de sus discípulos. Así es. Confirmó su intimidad, su íntima amistad con ellos. Él seguía siendo sus amigos, les mostró su amor. Cuando Jesús
Jesús salió de la tumba, salió y perdonó a los que le habían fallado, como Pedro, y al final le dio una misión al apóstol Pedro. Les prometió enviarles el Espíritu Santo para que les ayudara a cumplir la gran comisión. En otras palabras, Jesús aún era su amigo y Señor, porque vivía. Sus amigos podrían mantener una amistad personal con él. Ahora todavía Jesús vive. Lo sabemos porque nos dicen los que lo vieron primero, como los apóstoles, y porque se acerca a nosotros también con la misma ternura, porque Él vive en nosotros. También lo podemos conocer a Él y conocer el poder de su resurrección. Bueno, las lecturas estas que hablan acerca de lo que hizo Jesús después que resucitó están en San Juan capítulo 20 del versículo 11 al 16 y dice de la siguiente manera: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar adentro del sepulcro y miró a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentadas, uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y los ángeles le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y ella les dijo: porque se han llevado el cuerpo de mi Señor y no sé a dónde le han puesto. O sea, María, cuando entró al sepulcro, ya no miró el cuerpo de Jesús. Y como había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero ella no sabía que era Jesús. O sea, ella no vio el cuerpo tendido, muerto, pero Jesús se le presentó a un lado, pero ella no lo conoció. Jesús entonces le habló y le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella pensaba que era el que guardaba el lugar del sepulcro, y le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Fue entonces que María conoció que era Jesús, porque le llamó por su nombre. El hortelano o el que cuidaba el sepulcro no podía saber el nombre de María porque pues era un trabajador común, que era un guardia de seguridad, y ella pensó que era el guardia el que le había hablado, pero se dio cuenta hasta que Jesús la llamó por su nombre y le dijo: María. Y ella hasta entonces conoció que era Jesús. En San Lucas capítulo 24 versículo 28 al 32 también nos habla y dice que después que Jesús resucitó, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Ok, aquí solamente estoy tomando estos versículos, pero habla de dos hombres que iban camino a Emaús y ellos iban comentando los acontecimientos de esos días que había sido la crucifixión de Cristo. Y cuando ellos iban comentando, porque iban de regreso a su ciudad, a Emaús o a su pueblo, Jesús se les apareció en el camino y se subió en el carruaje con ellos.
si él iba a continuar su camino. Pero ellos, los dos hombres, le dijeron que se quedara con ellos y le dijeron: quédate con nosotros, porque ya se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio a ellos. Entonces los ojos de los dos hombres fueron abiertos y le reconocieron. Y cuando ellos le reconocieron, él se desapareció de su vista. Entonces uno de ellos le dijo al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Jesús se les apareció a estos hombres y les enseñaba acerca de las escrituras, lo que las escrituras decían de él. Y por último, en San Juan capítulo 21, 15 al 17 dice: y ya Jesús se acercó a sus discípulos. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y él respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Aquí el Señor Jesucristo le confirma a Pedro su ministerio, a pesar que Pedro lo había negado antes de ser llevado a la cruz. Pedro lo negó 3 veces. Por eso aquí, cuando Jesús viene a confirmar a Pedro, le hace 3 veces la pregunta: ¿me amas? Porque 3 veces lo había negado y 3 veces le pregunta: ¿me amas? ¿me amas? ¿me amas? Jesús conocía el corazón de Pedro, pero Pedro tenía que enterarse en verdad lo que había en su corazón. Y si Pedro amaba al Señor, no quiere decir que Pedro no amaba al Señor cuando él lo negó. Hay muchas cosas que hacen que una persona flaquee y le dé la espalda al Señor. Muchas veces el temor y la debilidad, pues, en general, de la carne o de nuestra persona, las debilidades que son alimentados pues en el temor, porque Pedro tenía miedo cuando estaba allí en el patio, cuando estaba dentro, que le estaban acusando al Señor Jesucristo. Muy bien, nosotros tenemos que entonces reconocer al Cristo resucitado, así como María Magdalena tuvo reconocimiento de Jesús. Ella lo reconoció. No es sino hasta que reconocemos a Jesús que podemos disfrutar de esa completa paz, de esa completa seguridad. A María Magdalena, cuando había acudido a la tumba en busca de Jesús y no le miró, ella estaba llorando, estaba dolida, no tenía esperanza, porque su maestro no estaba en la tumba.
y ahora son ángeles impuros, ángeles inmundos, ángeles de maldad o demonios. Y María, hasta que Jesús le habló, entonces se le abrieron sus ojos y lo reconoció. Y así nosotros también. Dice que un instante después María vio al Señor y muchos piensan que no lo conoció porque tenía los ojos llenos de lágrimas. Pero también es cierto que María no esperaba ver al Señor vivo, aunque ella había escuchado la palabra y también había escuchado al ángel. Lo primero que Jesús hizo fue repetirle la pregunta de los ángeles. Después le preguntó a quién buscaba. ¿A quién buscamos nosotros? Ambas preguntas trataban de sacar a María de ese estado de emoción que tenía, para que pudiera pensar acerca de lo que estaba viendo. Y después conoció ella al Señor. Cuando nosotros, después que Jesús la vio, que lo reconoció, le recomendó que llevara la buena noticia a sus amigos. En el versículo 17, su mensaje daría a los amigos de Jesús la tranquilidad de saber que Él todavía estaba vivo, que le pertenecía a Él. Y entonces María obedeció al Maestro. Cuando nosotros oímos que Jesús nos habla y lo reconocemos como el Cristo resucitado, Él nos perdona y nos da algo que hacer también. Como hizo con María, Él quiere que nosotros les demos a los demás la buena noticia de que Él ha resucitado, de que Él está vivo y de que Él todavía sigue haciendo maravillas, milagros en nuestro mundo. También nosotros a través de esto podemos tener una relación con el Cristo resucitado. En ese mismo día, Jesús, más tarde, después de que María lo reconoció, ¿verdad? Ellas se fueron a darle la noticia a los discípulos. Y ese día Jesús, más tarde, se encontró con dos amigos más. Estos, mientras recorren a pie los 12 kilómetros que esperaban a Jerusalén de Emaús, comentaban los sucesos que habían tenido lugar. Jesús se les unió a ellos en el camino. Ellos no lo reconocieron. Entonces les preguntó de qué estaban hablando, porque se les veía tan tristes. Cuando le hablaron de las interrogantes que tenían, Él les respondió y les enseñó. Les demostró que todas aquellas cosas estaban de acuerdo con lo que Él había hecho. Sí, porque ellos le comentaban a Jesús porque no le reconocieron. Y le dijeron: tú eres el único forastero que no sabe lo que ha pasado hoy en Jerusalén o en estos días. Le han dado muerte a un hombre que se llama Jesús. Y era Jesús mismo que iba con ellos después de resucitado. Y entonces Jesús les enseñaba las escrituras y les decía pues que si ellos no sabían que todo eso iba a pasar. Y bien, luego después estos hombres le mostraron hospitalidad a Jesús. Jesús aceptó quedarse con ellos. Y Él bendijo el pan y lo partió en la cena. Y en ese momento sus amigos conocieron que era Jesús. Jesús se desapareció. Y luego los discípulos comentaron cómo les ardía el corazón cuando Jesús les había abierto las escrituras. Sin demora alguna, aunque lo más probable es que ya había oscurecido,
resurrección de Jesús en estos dos hombres, pasaron de sentirse tristes a estar llenos de gozo. En vez de estar desesperados, sintieron que se renovaba su esperanza. Tuvieron una comprensión nueva del plan de Dios, tal como se revela en su palabra. Cuando nosotros entramos en una relación personal con Cristo resucitado, también recibimos el gozo y esperanza. Al mismo tiempo podemos llegar a comprender lo que dice la palabra de Dios. Sí. Así que nosotros vemos que Jesús hizo cosas hermosas, y estos solamente son dos pasajes que nos han hablado acerca de lo que Jesús hizo, que se fue a encontrar con ellos, los amigos, los discípulos. Él quería darles la evidencia que lo que les había enseñado antes era una verdad, porque nosotros como seres humanos siempre queremos ver para creer, ¿verdad que sí? Y el Señor nos manda que nosotros creamos primero para después ver. Sí, porque para tener un milagro, para poder recibir los milagros, primero necesitamos creer y después ver. Pero nosotros como humanos siempre todas las cosas las hacemos al revés, ¿verdad que sí? Queremos ver para creer. Eso le pasó a Tomás, que en uno de los momentos en los cuales Jesús se apareció a unos discípulos, Tomás no estaba en medio de ellos. Cuando Tomás regresó, le contaron que el maestro había estado con ellos, y Tomás dijo: no, yo no voy a creer si él no mete su mano en mi costado, si yo no meto mi mano en su costado, dijo, o sea, donde le habían traspasado con la lanza. Si yo no meto mi mano allí, ¿verdad? Si yo no veo, ¿verdad? Yo no pongo mi dedo en sus heridas, ya no voy a creer. Qué tremendo, ¿verdad? Y yo creo que así haríamos nosotros también lo mismo, ¿no? Es que así somos los humanos, incrédulos. Pero que Dios nos ayude a creer en su palabra y poder tomar acción para tener una relación personal con el Cristo resucitado, porque de esa relación personal que tengamos con Él dependerá lo que nosotros pasemos en la eternidad cuando resucitemos, porque todo mundo va a resucitar, todos resucitaremos, unos para vida eterna y otros para confusión eterna. Yo les invito a que cada uno pues podamos creer a la palabra, podamos creer a las escrituras y podamos disfrutar del poder de la resurrección de Cristo, no solamente en el futuro, sino desde ahora, que Él pueda traer a nosotros los milagros, las sanidades, la restauración de nuestra alma, la restauración de nuestro cuerpo, todo nuestro ser integral. Cristo quiere restaurarlo. Así que hasta aquí vamos a dar lectura a este tema tan hermoso. Espero que hayan sido bendecidos por ello y puedan continuar viniendo para escuchar de la palabra de Dios. Así que Dios les bendiga mucho, que Dios les pueda dar paz en sus corazones. Si están enfermos, si han